Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie llamada Leemos la Biblia en un año. Es un desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año y podés aprovechar todos los videos que ya están en esta lista de reproducción en el canal para poder encarar la lectura de la Biblia en un año desde el día que más te guste y el pasaje que más creas conveniente para vos. Mientras tanto, hoy vamos a seguir leyendo el Evangelio de Lucas, capítulos 11 y 12. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos dirijas y nos instruyas en tu perfecta voluntad para conocerla y amarla. En el nombre de Jesús, Dios, aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Y así vamos a leer el capítulo 11 titulado La resurrección de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, le dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y esto de no acabará en muerte significa que su final no será una muerte final. Moriría, pero resucitaría. Lo entendemos al conocer la historia, pero fíjense qué dice. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? ¿Recuerdan eso? Lo leímos en el capítulo 10, hace solo un capítulo. Por eso Jesús se fue al otro lado del Jordán. Y fíjese que dice: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz en este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Tremendo, como aquí la expresión dormir, así como lo dijo de la hija de Jairo, no está muerta, sino que duerme. Y así como el apóstol Pablo va a decir, Jesús volverá a buscar a los que durmieron. Y tiene que ver con morir, pero morir estando expectantes al llamado de resurrección del Señor. Tremendo, tremendo. Entonces, Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer que de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. O sea, seguían pensando que iban a ir a un suicidio, desde el punto de vista de que iban a ir a que los maten, porque estaban pensando y sabían. Y Tomás era el más incrédulo, era el más difícil, era el más de ver el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Me explico, un poco pesimista era. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Fíjense cómo ella sabía la doctrina. Y fíjense cómo esto y muchas otras cosas son las cosas que Jesús había enseñado.
que no están en los evangelios, pero que luego los apóstoles hablarían de ellas por revelación del Espíritu Santo y recordando las palabras que Jesús les había enseñado. Fíjense, la doctrina de la resurrección de los muertos ya había salido de Jesús. Él había hablado acerca de esto. Y por supuesto, habla no con tanto detalle como el apóstol Pablo, pero Jesús habla de un día en que los muertos resucitarían, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos expresado justamente en este evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, María? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Simplemente dice el versículo 35. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Fíjense cómo hay gente de todo tipo, Hay gente de todo tipo y cada vez que hagas algo en la obra de Dios, van a levantarse los dos tipos de personas. Los que digan que está muy bueno lo que haces y apoyen tu obra porque creen que es la obra de Dios. Y los que, se burlen, los que te acusen. Hay de todo. Y es parte de nuestro servicio a Dios. Los que estén a favor y los que estén en contra. Y casi siempre los que están en contra son la mayoría. Lamentablemente es así. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta porque por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, ¡Lázaro, sal de allí! Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Esto es tremendo. La resurrección de Lázaro creo que fue el milagro más sorprendente de Jesús en medio de lo que significaría esta resurrección para todos nosotros. En muchas enseñanzas que tiene este pasaje, pero que no puedo darlas porque esto es leemos la Biblia en un año. Versículo 45. Conspiración para matar a Jesús es el título. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación.
Y no solo por esta nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y eso lo dice el apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo que lo que dijo Caifás, si bien fue algo que uno puede decir, bueno, fue algo dicho por ellos, hay que matar a este para que no nos maten a nosotros, de una u otra manera fue guiado por el Espíritu Santo, y te diría hasta inconscientemente, para decir una verdad que tiene que ver con la redención de todo el mundo, de todo aquel que creyera en él, judío y gentil. Tremendo. Y el apóstol Juan, en el año 90 después de Cristo, con luz del Espíritu Santo, pudo decir que eso que dijo Caifás en ese momento, que hasta pudo haber sido, miren, yo digo esto y se hace lo que yo digo porque debe ser así. No, no fue así porque vos lo quisiste, sino porque Dios lo dijo a través tuyo y era una verdad que tiene que ver con la salvación de toda la humanidad. Esto es tremendo, tremendo. Así que a partir de ese momento, versículo 53, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar, y esto lo digo yo, realmente matar a Jesús. Ya no intentos, porque estaba llegando su hora. La agenda de Dios estaba llegando para que Jesús fuera entregado y crucificado. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Y ahora leemos el capítulo 12 titulado Jesús es ungido en Betania. Y dice, 6 días después de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Y les digo, esto era un perfume puro. Al hablar de que fue de nardo significa que era puro. Imagínense el olor que había en ese lugar. O sea, un perfume que nosotros compramos hoy en día tiene muy poca graduación de pureza. Es más que nada agua con un poco de pureza, digamos. Por eso es agua, una agua colonia, por así decirlo. Pero en ese tiempo, este tipo de perfumes eran realmente puros, de nardo puro. O sea, significaba que era para poder también mezclarlo con agua y bueno, así hacer una colonia. En cambio ella, todo ese medio litro de perfume lo derramó delante de Jesús en los pies. Y los enjugó con sus cabellos. O sea, de alguna manera, cuando bendecimos a Jesús, también ese perfume nos colma a nosotros, nos bendice a nosotros. Bueno, un poco de alguna enseñanza que quiero dejarles para seguir adelante en la lectura. Sin embargo, versículo 4, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ¿ese perfume valía el salario de un año? Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres, en verdad. Era un ladrón y, como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Entrada triunfal de Jesús, versículo 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad.
Una multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: «¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!». Jesús encontró un burrito y se montó sobre él. Así se cumplió la profecía que dice: «No temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado sobre la cría de una burra». Sus discípulos no entendieron en ese momento de qué se trataba, que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso, tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esta señal milagrosa. Y esto es tremendo, ¿no? Porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo va tras él». Jesús anuncia su muerte, versículo 20. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: «Señor, queremos conocer a Jesús». Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: «Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre». Y vos me decís: ¿y estos griegos no se mencionan más, Rodo? No, se ve que la llegada de los griegos serían la señal para que Jesús supiera que ese día era el último día de su vida en esta tierra. Entonces habló una voz del cielo: «Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez». Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Y fíjense, ya vemos tres manifestaciones de la voz del cielo hablando a Jesús. Primero, en su bautismo. Segundo, en la transfiguración. Tercero, en este momento previo a su muerte. Entonces habló una voz del cielo, ya lo dije. Al oír la voz, algunos pensaron eso, y entonces dice el versículo 30. Entonces Jesús les dijo: «La voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Cuando sea levantado de la tierra, puesto en la cruz y clavado en el poste. Según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo de Hombre? Jesús contestó: «Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de luz». Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Incredulidad de la gente es el versículo 37, es el título. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. «Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso?». Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías,
El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Tremendo contenido de lo que Dios enseña en su palabra. Espero que te haya bendecido y que podamos seguir adelante. Y si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy, déjala en los comentarios e intentaré responderla del mismo modo, en el mismo comentario. Que Dios te bendiga mucho y mañana seguiremos, Dios mediante, siguiendo con nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos un comentario, ponele me gusta al video y contale a otros que estamos leyendo la Biblia en un año para que se acoplen y sigan en nuestro desafío diario. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.